Pablo, soy residente de cuarto año del Hospital Universitario de Donostia y traemos un caso que espero que lo disfruten. Se trata de un hombre de 44 años sin antecedentes clínicos de importancia que consulta por un cuadro de 2 semanas de evolución consistente en melenas. Al paciente deciden realizarle una gastrodenoscopia en la cual a nivel de la segunda porción del duodeno ven una lesión de aspecto submucoso de 2 por 3 centímetros que protruía hacia la luz. Se amplía el estudio con una tomografía axial computarizada en la cual referían un nódulo intraluminal de 2,2 centímetros en segunda porción del duodeno, como podemos ver en esta área de aquí. El paciente se decide llevar a cirugía y macroscópicamente recibimos un fragmento polipoide de 3,1 por 2,3 por 2,2 centímetros que a la sección presentaba una formación nodular circunscrita con una superficie de corte sólida de coloración blanquecina homogénea y un punteado de apariencia hemorrágica por toda la lesión. A nivel microscópico, empezamos con esta vista panorámica en la cual vemos una lesión nodular delimitada con una zona, un área más basófila y un área de menor intensidad en esta parte de acá. A mayor detalle, vemos que se encuentran, hay dos poblaciones diferentes, una en esta área de aquí y otra en esta área que vemos de acá, que quisieran como entremezclarse entre ellas. En este otro campo, que empezamos ahora a viajar un poco por toda la lesión, vamos a mirarla en detalle cómo se encontraba constituida. Y en esta área de aquí vemos que la lesión se encuentra a nivel del estrato submucoso y moviéndonos un poco vemos que la lesión tenía un patrón organoide en esta área de aquí, de pronto algunas otras áreas parecían a nivel pseudoglandular, como que de pronto dándonos a recordar un poco, empezamos a abrir un poco los diagnósticos diferenciales, pensamos tiene un patrón de apariencia neuroendocrina, un hábito similar, y a mayor detalle de esta celularidad veíamos que se encuentra constituido por células epitelioides con citoplasma amplio y eosinófilo. Los núcleos eran ovoides, monomorfos, con cromatina granular y pequeño nucleolo. Ahora, devolviéndonos un poco la lesión, salimos un poco, dejamos a un lado el componente epitelial y vemos que se empezaba como a entremezclar con un área totalmente diferente, que vamos a verla en mayor detalle, y la cual lo que veíamos en este campo veíamos un patrón que era totalmente diferente, ¿no? Un patrón fascicular de tractos cortos, algunos eran ligeramente arremolinados y vemos que entre ellos se encontraba una población totalmente diferente. A mayor detalle, vemos que el componente fusocelular se encuentra constituido por células de aspecto fusado, con escaso citoplasma y núcleos elongados con punta fina. Nos daba a recordar, por abrir la baraja, un poco células de apariencia schwanniana y se mezclaban con algunas áreas de unas células que eran totalmente diferentes, que eran unas células grandes con citoplasma amplio y eosinófilo y era un núcleo orientado hacia la periferia con nucleolo prominente. Quizás un poco más era una especie de celularidad ganglionar, que como quisiera darnos a recordar, y a nivel de toda la lesión no veíamos áreas ni de necrosis, no veíamos figuras mitóticas ni imágenes de invasión linfovascular. Entonces, ¿cómo enfocamos esta lesión? Esta lesión, tenemos una lesión que está ubicada en el duodeno. Es una lesión delimitada, de celularidad trifásica, como veíamos, una celularidad epitelioide, una celularidad schwanniana y una celularidad ganglionar. No veíamos atipia en ninguno de los tres componentes, no veíamos figuras de mitosis y no veíamos imágenes de invasión linfovascular. En resumen, no teníamos unos criterios de malignidad. Entonces, para enfocarlo, abrimos nuestra baraja, tenemos que plantear igual dentro de todos los componentes, dentro del componente epitelioide, tenemos que pensar en un tumor neuroendocrino, del componente fusocelular, en un tumor del estroma gastrointestinal, un tumor de la vaina nerviosa o del componente ganglionar que estuviéramos ante un ganglioneuroma. Ahora, ampliamos el estudio con inmunistoquímica, empezamos estudiándolo con citoqueratina, con pancitoqueratina, la cual veíamos que el componente epitelial presentaba una tinción en DOT, pero no presentaba positividad en el componente fusocelular ni en el componente ganglion-like. La sinaptofisina, por el contrario, lo que veíamos era que presentaba una positividad en el componente epitelial,
pero era negativa en el componente fusocelular y curiosamente marcaba para las células ganglion-like, como podíamos ver en esta zona de aquí. El CD56 de la misma forma marcaba en el componente epitelial, pero no marcaba en el componente fusocelular. S100, por el contrario, lo que marcó fue el componente fusocelular, pero no marcaba para el componente epitelial como veíamos en esta área de acá. Y en las células ganglionares, las células ganglion-like, no presentaban realmente una positividad marcada, porque lo que vemos está marcando es justamente esa red que envuelve al componente ganglion-like. El DOC1 y el CD117 fueron negativos y el índice de proliferación mitótica Ki67 fue realmente muy bajo, alrededor del 1%. Ahora, teniendo en cuenta nuestro enfoque que estudiábamos, no nos cabe la posibilidad de estar ante un GIS por negatividad del DOC1 y el CD117. Tampoco es un tumor de la vaina nerviosa por la histología que nos muestra la lesión y no es un componente de ganglioneuroma por las diferentes formas que vemos de la histología. Y nos quedaría por pensar en el cual que estuviéramos ante un tumor neuroendocrino. Ahora, tenemos que tener en cuenta algo muy importante y es que aparte del componente neuroendocrino, veíamos un componente totalmente diferente. Veíamos un componente fusocelular que nos recordaban a células schwannianas, Schwann-like, y aparte de eso veíamos un tercer componente, el cual lo que veíamos eran unas células de gran tamaño que nos recordaban a las células ganglionares, o sea, células ganglion-like, que se llama. Y tenemos que abrir nuestra baraja, pensar que pueda existir otra posibilidad, y quiero traer aquí este artículo porque esto es una entidad, la cual estoy presentando en este momento, es una entidad que durante mucho tiempo ha sido erróneamente diagnosticada como un tumor neuroendocrino de bajo grado, y es una lesión que tendríamos que también barajarla dentro de nuestros diferenciales, que es el paraganglioma gangliosítico. ¿Qué nos puede ayudar a diferenciar sobre todo ese componente epitelial que nos recuerda al tumor neuroendocrino? Son los receptores de progesterona, en el cual para el tumor neuroendocrino la positividad es negativa y para el paraganglioma gangliosítico, como lo vimos aquí, presenta positividad para este receptor. Por tanto, tenemos dentro del enfoque que habíamos ampliado, teníamos un componente epitelioide, teníamos un componente fusocelular y tenemos un componente gangliolar que no nos cabía para el resto de las lesiones y que deberíamos plantear como un paraganglioma gangliosítico. Finalmente, nuestro diagnóstico fue de paraganglioma gangliosítico y para revisar brevemente algunas perlas de esta entidad, es que es un tumor realmente es raro de verlo. Se presenta generalmente en la región periampular, en la segunda porción del duodeno. He tenido la oportunidad de ver este es el segundo caso, y siempre están ubicadas en esta área. No se sabe realmente de dónde viene, pero al parecer proviene de derivados complejos neuroectodérmicos del páncreas ventral embrionario. La clínica, la edad es muy variable, tiene un rango bastante amplio, con un promedio de 52 años y ligeramente mayor en hombres que en mujeres. Y la clínica, por lo general, en un mayor del 90%, presentan un sangrado gastrointestinal. La parte macroscópica, muchas veces al serla, las podemos confundir con los GISTs porque son lesiones sésiles o polipoides que no se encuentran encapsuladas y generalmente presentan una medida de promedio de 2 centímetros, entre 1 y 3. La micro es súper importante siempre encontrar las tres áreas, o sea, el patrón trifásico, con áreas epitelioides, áreas fusiformes que nos recuerdan a las células de Schwann y áreas ganglionares en porciones variables. El tratamiento por sí es una resección y el pronóstico realmente en este artículo que se revisó, el pronóstico estaba sobre todo implícito en que muchos de estos tumores durante mucho tiempo se han diagnosticado como un tumor neuroendocrino de bajo grado. Pero si logramos hacer la diferencia entre el tumor neuroendocrino de bajo grado y el paraganglioma gangliosítico, el pronóstico va a ser totalmente diferente para el paciente.
Muchísimas gracias, espero que la hayan disfrutado